Hechos 6, versículos 1 a 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, esta historia que tenemos de la iglesia primitiva, que es un gran ejemplo para nosotros. Te pedimos que nos enseñes hoy, que nos recuerdes hoy de cuán grande eres, de que eres completamente soberano, que tú tienes el control de todo, en la iglesia, fuera de la iglesia. Ayúdanos a confiar en ti, confiar en tus atributos, confiar en tu soberanía. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy es un día muy importante para nuestra iglesia, porque después de este culto vamos a tener nuestra primera elección de líderes, después de 6 años y 4 meses más o menos. Así que hoy es un día, por supuesto, de mucho regocijo. Hoy es un día de mucho gozo, espero. Pero también puede ser un día de ansiedad, preocupación, hasta miedo y confusión. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Y generalmente estamos ansiosos cuando algo nuevo sucede. Pero es más, porque yo estoy completamente seguro que aquí entendemos la importancia de lo que vamos a hacer hoy. Algunos de ustedes, y no todos que van a votar, sienten una responsabilidad enorme, ¿verdad? Y posiblemente hasta tienen algo de miedo de si van a tomar la decisión correcta, si van a votar por la persona o personas correctas. Y eso es entendible, de cierta manera. Hasta cierto punto es algo bueno, porque no deberíamos tomar a la ligera esta responsabilidad tan grande de poder votar por los líderes de nuestra iglesia local. Pero tampoco quiero que nadie aquí tenga miedo, ni demasiada ansiedad cuando lleguemos al momento de la elección. No quiero que nos enfoquemos en nosotros mismos en este día, sino en Dios, en nuestro Dios soberano, en el Dios en quien podemos confiar plenamente. Por eso necesitamos pensar hoy en la razón por la cual estamos en este punto en la historia de nuestra iglesia. Hay una gran necesidad de líderes. Necesitamos pensar en lo que va a suceder en una hora cuando tengamos la elección de diáconos. Cómo funciona, cómo deberíamos confiar en Dios en el momento de dar el voto. Y necesitamos pensar en lo que va a suceder después de la elección. Y tener la confianza de que Dios está con nosotros. Pedirle que guarde nuestra unidad, que no tengamos conflictos ni problemas debido a esta elección de diáconos. Para mí esas 3 cosas que ya mencioné son tan importantes que decidí tomar una pausa en nuestro estudio de 2 Juan y predicar este mensaje en cuanto al tema de cómo confiar en Dios en la elección de líderes. Para recordarnos por qué lo estamos haciendo, para darnos confianza en el momento de la elección y para ayudarnos a saber qué hacer y cómo reaccionar después del voto. Porque es en momentos así, hermanos, que nos damos cuenta si realmente creemos en la soberanía de Dios. O por lo menos si reconocemos que es algo tan práctico que se aplica a cada parte de la vida diaria. Nosotros decimos aquí que creemos que Dios es soberano, ¿verdad? Pero es en este momento cuando vamos a tener la lección que vamos a ver si entendemos plenamente lo que significa que Dios es soberano. Para ustedes que van a votar, ¿están confiando en Dios?
en su soberanía en cuanto a tu voto? No te quita la responsabilidad de ti, por supuesto, pero ¿confías que Dios te va a ayudar en tu selección? Y para ustedes que no van a votar, pero sí van a ser afectados por el nuevo liderazgo aquí, ¿están confiando en Dios y en su soberanía en cuanto a quiénes serán esos hombres que van a ser líderes aquí? Eso se aplica a los que van a votar, igualmente como a aquellos que no van a votar, porque va a afectar a todos. Y necesitamos todos aquí estar seguros que en verdad, en la aplicación, prácticamente creemos y confiamos en la soberanía de Dios. Cuando hablamos aquí de la soberanía de Dios, estamos hablando del hecho de que Dios reina completamente sobre toda su creación, que Dios gobierna todo, que nada ni nadie está fuera de su control. No hay ni un átomo en la existencia que no está bajo el control de Dios. Es lo que significa que Dios es absolutamente y completamente soberano. Como dije, a veces podemos creer esto intelectualmente como parte de nuestra doctrina. Pero necesitamos aprender más y más cada día cómo aplicar nuestra creencia de la soberanía de Dios a la vida diaria. Necesitamos aprender constantemente cómo aplicar esta creencia a la vida cotidiana y aprender cómo confiar y descansar en Dios, creyendo que lo que Él hace es siempre perfecto. Es siempre para su gloria, es siempre para nuestro bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que necesitamos confiar en Dios en la elección de líderes. Necesitamos confiar en Dios antes, durante y después de la elección de líderes en la iglesia local. Entonces, en primer lugar, entonces, vamos a ver la parte antes de la elección. Confiamos en Dios en la elección de líderes, reconociendo que los necesitamos. Porque lo que podemos pensar es, bueno, pastor, si creemos que Dios es soberano, si creemos y confiamos que Él reina sobre todo, si Cristo es la cabeza de esta iglesia local, ¿por qué necesitamos otros líderes? ¿No es Cristo suficiente? ¿Por qué tenemos que elegir a hombres no perfectos que van a caer en pecado? ¿Por qué no podemos nada más ser gobernados por Cristo mismo? ¿Por qué no solamente un pastor? ¿Por qué necesitamos más hombres? ¿No sería mejor solamente confiar en Dios y no elegir a nadie? Tal vez parece muy espiritual, pero no lo es. Porque sin duda alguna, Dios reina, Dios gobierna, Dios es soberano, pero Dios usa a líderes en su iglesia. De hecho, Dios ha mandado a su iglesia a tener ciertos líderes que gobiernan conforme a su voluntad. Dios en su soberanía ha decidido usarnos a nosotros. Dios usa medios, Dios usa seres humanos y no es diferente en la iglesia local. Vemos eso claramente en Hechos 6, este pasaje que ya leímos. La iglesia primitiva también creía en la soberanía de Dios, ¿verdad? La iglesia primitiva también creía en Cristo como la cabeza de la iglesia. Y lo que es más, ellos tenían a los apóstoles por líderes. Entonces, qué increíble bendición. Entonces, ¿por qué ellos necesitarían más líderes? Si Cristo es la cabeza, si tenían 12 apóstoles, ¿para qué más líderes? Perdimos el contexto aquí. Dice en el versículo 1 que había una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, aún con los apóstoles como líderes, la iglesia primitiva no estaba exenta de problemas. Fíjense bien, hermanos, porque a veces nos quejamos aquí, a veces estamos muy descontentos aquí, porque hay muchos problemas en la iglesia. Y a veces tal vez los líderes no están haciendo lo que yo pienso que deben hacer. Así era también hace 2000 años. En la iglesia primitiva, con los apóstoles mismos, surgió este problema. Las viudas eran desatendidas. Era una queja en contra de los apóstoles mismos, que ellos estaban mostrando, conscientemente o no, favoritismo, que no estaba haciendo bien su trabajo. Es interesante porque los apóstoles aquí no negaron eso. No se defendieron a sí mismos. Dijeron, pues sí necesitamos ayuda. No podemos dejar la palabra y la oración para servir a mesas. Necesitamos que ustedes elijan a hombres que puedan ayudarnos con esta parte del ministerio.
Es lo que hicieron, eligieron a estos primeros 7 diáconos. Y reconocemos que eso no fue solamente algo para la iglesia en Jerusalén. Porque cuando Pablo escribe a los filipenses, en Filipenses 1:1, escribe la carta a la iglesia con los obispos y diáconos. Es decir, la iglesia en Filipos también tenía ancianos y diáconos. En 1 Timoteo 3, Pablo escribe a Timoteo cuáles son los requisitos para ser un anciano y para ser un diácono. Entonces sabemos que eso es algo para todas las iglesias locales, no fue algo solamente una vez en la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermanos, el confiar en Dios, el confiar en la soberanía absoluta de Dios, no va en contra de la elección de líderes en la iglesia local. ¿Entienden? Dios usa medios, Dios nos gobierna por medio de líderes humanos, falibles. Necesitamos una iglesia con más que un líder también. Necesitamos diáconos, plurales, necesitamos ancianos en el futuro aquí. Y Dios usa a esos líderes para gobernar en sus iglesias locales. Entonces, primero tenemos que reconocer que necesitamos líderes. Pero eso no es suficiente. No solamente reconocer que los necesitamos, es también orar constantemente por ellos. Orar por los líderes que tenemos, también orar que Dios levante a más diáconos. Como digo, nuestra necesidad ahora más grande son los ancianos. Necesitamos ancianos. Necesitamos orar que Dios levante ancianos aquí. Necesitamos orar cada día. Es decir, no deberíamos orar solamente en el día cuando vamos a tener la elección. Necesitamos estar orando cada día, cada semana, por los líderes aquí que tenemos y por futuros líderes que puedan gobernar como Dios quiere aquí en esta iglesia local. Pero hay otra cosa también. Necesitamos reconocer que necesitamos líderes, necesitamos orar por los líderes y necesitamos ser líderes bíblicos. Y aquí obviamente hablo ante todo con los varones de esta iglesia, con los jóvenes también. Esta iglesia necesita que ustedes sean líderes. Necesitamos que sean líderes antes de ser elegido a un puesto. Porque no es válido para una persona nunca servir, después ser elegido y va a empezar a servir. No funciona así. La persona está sirviendo, la persona está administrando conforme a sus capacidades en la iglesia local y por eso después es elegido a un puesto oficial. Y es lo que necesitamos aquí. Necesitamos a varones que tal vez nunca van a ser elegidos, pero necesitan trabajar. Y necesitamos, por supuesto, a varones que van a ser elegidos a un puesto oficial en esa iglesia local. Porque como vimos, los necesitamos. Necesitamos líderes. Necesitamos, como hombres aquí, crecer en gracia. Conocer a Dios más. Servir a Dios más. Ser más santos. Para que podamos ser los líderes que Dios está mandando para esta iglesia local. Y para ser muy específico, varones aquí. Ustedes necesitan guardarse de pecado. Especialmente pecado con consecuencias obvias y públicas. Porque aunque esos pecados no son peores que otros pecados, pueden tener la consecuencia de estorbarte a servir en tu iglesia local. Enfatizo eso especialmente para los jóvenes aquí. Algunos hombres de esta iglesia no pueden cambiar su pasado. Bueno, nadie puede cambiar su pasado, ¿no? Pero algunos de ustedes no pueden cambiar su pasado. Y no deben sentir la culpa tampoco porque no pueden regresar al pasado y cambiar lo que han hecho. Pero si Dios te ha preservado hasta este momento, si Dios te ha protegido de esos pecados con consecuencias públicas y obvias, si Dios está preparándote para servirle con toda tu vida, joven, hombre, ten mucho cuidado. Mucho cuidado con tu pureza. Mucho cuidado con lo que ves con tus ojos. Mucho cuidado lo que haces. Mucho cuidado a dónde vas. La verdad es que Satanás desea tener a nuestros varones aquí en esta iglesia como deseó tener a Pedro. Para ¿cómo es la palabra? Zarandearle como a trigo.
Hermanos, Satanás quiere hacer lo mismo aquí con los jóvenes. Los que tienen 15, 16 años hacia arriba. Satanás ahora en este momento les va a meter tentaciones para que caigan en su juventud y nunca poder servir a Dios de esa manera oficial. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. El ánimo para ustedes es que así como para Pedro, Cristo, tu mediador, está rogando por ti. ¿Verdad? Es lo que Cristo dijo en ese momento. Satanás quiere, pues dice Pedro, Simón, Satanás quiere tenerte para sanearte como a trigo, pero yo estoy orando por ti. Esa es la confianza que ustedes tienen, jóvenes o varones aquí. Su responsabilidad es guardarse de pecado, pero con la confianza de que tu mediador está intercediendo por ti para que puedas resistir la tentación, resistir las pasiones juveniles, para poder servir a Dios con toda tu vida. Necesitamos pensar así cuando pensamos en los líderes de nuestra iglesia local. Entonces, bueno, ahora digamos que ya entendemos. Dios usa medios. Necesitamos líderes humanos. Necesitamos prepararnos y orar para los líderes aquí en esta iglesia local. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es la elección? ¿Cómo es que Dios usa todo eso para tener líderes aquí? Pues vemos en segundo lugar, confiamos en Dios y en la elección de líderes cuando los elegimos. Ya vimos la parte antes. Los necesitamos orar, necesitamos prepararnos. Pero también podemos confiar en Dios y en su soberanía en el momento de la elección. En la elección misma. En la manera en la cual elegimos a estos hombres hoy. Seguimos confiando en Dios y en su soberanía. No estamos confiando en un hombre que nombra a los demás. Hay iglesias que lo hacen así, ¿verdad? El pastor dice, tú y tú. Y la congregación ni tiene voz en eso. No creemos en ese tipo de elegir a los diáconos, a los ancianos. La iglesia tiene una parte. Pero tampoco creemos que todos los que asisten pueden votar. Estamos a algo de un límite de personas que son parte de la iglesia. Aquí en Hechos 6 vemos que los apóstoles dijeron a los hermanos del versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. Personas que son parte de la iglesia local. Hoy en día lo protegemos por medio de la membresía. Los miembros votan para los líderes de esta iglesia local. Y en Hechos 6 la congregación lo hizo. Dice que ellos eligieron a 7 varones para servir como los primeros diáconos. El pasaje obviamente no nos dice exactamente cómo lo hicieron. Hoy en día lo que usamos es una votación. Los miembros de la iglesia votan por los hombres que van a ser sus líderes. Y tal vez piensas, esto me parece un poco arriesgado, pastor. Si permitimos un voto de parte de todos los miembros, que son seres humanos y pecadores y débiles, todavía luchan con su pecado, ¿quién sabe lo que va a pasar si damos un voto a cada persona así? Pues sí, sería un poco arriesgado si fuera solamente un voto humano. Pero no lo es. No lo es. Nosotros confiamos en el Dios soberano, ¿verdad? Eso no nos quita la responsabilidad muy seria de votar bíblicamente y en buena conciencia por nuestros líderes. Pero si empezamos a pensar que cualquier cosa pudiera suceder durante la votación, si empezamos a temer demasiado, que si muchos toman la decisión equivocada, ¿qué va a pasar aquí? Entonces necesitamos regresar a lo básico. Dios es soberano, Dios tiene el control. Entiendan por favor el equilibrio. Por supuesto, por favor, voten conforme a la palabra de Dios. Espero que hayan orado muchísimo antes de votar. Pero en el momento, cuando ya es momento, hermanos, confíen en Dios. Dios es soberano en el momento de la votación. Y fíjense, si para ti un voto puede parecer algo arriesgado, parece tal vez no ser la manera más segura para elegir a líderes. ¿Recuerdan lo que los apóstoles hicieron para elegir a otro apóstol? Hechos 1, si podemos buscar juntos. Hechos 1, 23 a 26. El contexto aquí es que los apóstoles se dieron cuenta de que necesitaban elegir a otro apóstol para tomar el lugar de Judas, quien suicidió.
Y aquí en esos versículos vemos cómo ellos lo hicieron. Hechos 1, 23 a 26. Y señalaron a dos candidatos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, es la clave, ¿verdad? Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes. Fíjense, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Fue algo al azar? Humanamente hablando tampoco, tal vez, pero pensando en la soberanía de Dios, ¿fue algo al azar? No. Dios usó esta forma para que la persona correcta fuera elegida. Hoy en día no echamos suertes, hacemos una votación. Pero si te parece demasiado arriesgado, ¿quién sabe lo que va a pasar? Piensen en la fe que tenían esos apóstoles para hacer eso, para confiar en Dios. Porque ¿quién controla las suertes? Dice Proverbios 16:33, si quieren apuntarlo. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Fíjense, hermanos, otra vez. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Quién controla el echar los suertes? Dios. ¿Quién controla la votación en una elección? Dios. ¿Para qué tener miedo, hermanos? Sí, voten conforme a la palabra de Dios. Oren muchísimo. Después, confíen. Dios obra por medios, usa medios para estas situaciones. Y tenemos que preguntarnos aquí. Todos dicen amén y ya. ¿Creemos esto en verdad? Entonces, cuando vamos a elegir, cuando vamos a la elección, sin miedo, hermanos. Confiando en Dios, orando a nuestro Dios. Requiere fe, eso no niego. Los apóstoles tenían mucha fe en Hechos 1 para hacerlo así, y en Hechos 6, pues los apóstoles dijeron a la congregación: ustedes eligen. Y me imagino que tal vez un apóstol estaba pensando: ¿qué hemos hecho? ¿La congregación va a elegir? No sé, estoy pensando, ¿verdad? Pero ¿cuánta fe tenían los apóstoles? En Dios, no la congregación, para permitir una elección así. Yo tengo que aprender eso también. Yo no puedo entrar a la cocina después y decir: ok, hermanos, lo vamos a hacer, tengo mucho miedo porque no sé lo que van a decidir. No. Dios tiene el control. Yo confío en Él en cuanto a la votación, y ustedes deberían también. Confiamos en Dios. Finalmente, confiamos en Dios en la elección de líderes cuando nos sometemos a ellos después de su elección. Confiamos en Dios en la elección de líderes cuando nos sometemos a ellos después de su elección. ¿Qué pasó en Hechos 6 después de que los diáconos habían sido elegidos? Pues vemos dos cosas que no sucedieron. Los apóstoles no rechazaron el voto de la congregación. Obviamente, si la congregación hubiera elegido a alguien que no estuviera de acuerdo con los requisitos que habían puesto, ellos pudieran haber dicho algo. Pero no es lo que sucedió aquí. Los apóstoles confiaban en que los resultados de la elección de la congregación fueran parte de la voluntad de Dios. Pero la otra cosa que no vemos después de esa elección creo que es muy, muy importante. No vemos una división en la iglesia. No vemos a un grupo de cristianos aquí quejándose de que tal hombre no fue elegido. No vemos aquí a un grupo que decide salir y formar su propia iglesia porque no les gustaron los resultados de la elección. Y no vemos a nadie en esta iglesia diciendo: yo no me voy a someter al tal diácono porque yo no voté por él. Eso no vemos, ¿verdad? ¿Estoy perdiendo algo? No es lo que vemos. Nadie aquí dijo: yo no voté por Timón, yo voy a someterme a los 6 diáconos para quienes voté, para Timón no, porque no voté por él.
No vemos eso, hermanos. No es lo que pasó. Esto para mí es importantísimo para nosotros hoy. Tiene mucho que ver con nuestra confianza y creencia en la soberanía de Dios. Porque, hermanos, rara vez es un voto unánime. Sería muy bueno, pero rara vez. ¿Qué va a pasar si un hombre para quien no votaste es elegido? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay solamente una opción: someterte a él. Tú dices, no es justo, yo no voté por él por tal razón. Sea lo que sea, no importa. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos que Dios obra por medio de los votos. Por medio de cosas que para nosotros tal vez parecen como algo al azar. Entonces vamos a poder demostrar nuestra confianza o falta de confianza en Dios y en su soberanía después de la elección. No solamente durante, también después en cómo reaccionamos, en cómo nos sometemos a los líderes elegidos. ¿Me entienden? Aquí en Hechos 6 vemos lo que sí pasó después de la elección. Esos diáconos, dicen, fueron encargados con la obra, como los apóstoles habían dicho, fueron aprobados por los apóstoles y después empezaron su trabajo. Y fíjense en lo que pasó inmediatamente después de la elección. Tal vez no fue solamente por la elección, pero es el siguiente versículo. Y no creo que sea coincidencia. Versículo 6. A los cuales, esos 7, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces empezaron su trabajo. ¿Y qué pasó? Ven sus Biblias, por favor, no me solamente me escuchen. Versículo 7. ¿Qué pasó después de que los diáconos fueran encargados con la obra? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Increíble. Increíble. Esta elección de diáconos es precisamente lo que la iglesia primitiva necesitaba para seguir adelante, para crecer, para ver más el poder de Dios en su iglesia. Hermanos, esa es mi oración para nosotros también. Yo confío, yo estoy seguro, convencido por la palabra de Dios, que lo que nuestra iglesia local necesita en ese tiempo es precisamente esta elección de diáconos. Para que la palabra de Dios crezca entre nosotros, para que los creyentes se multiplicaron entre nosotros. Se multiplicaron. ¿Cómo es que eligiendo a 1, 2 o 3 diáconos todo va a cambiar? No sé. No sé. Pero confío en la palabra de Dios. Confío en la palabra de Dios. Así de importantes son los diáconos. Y por eso es tan importante para toda la iglesia, todos unidos, someternos a los hombres que van a ser elegidos hoy. Porque, hermanos, de hecho, no creo que vamos a tener un problema. Pero si después de la elección una persona me dice, no es posible que votaron tantas personas por él, no puedo someterme. O te sometes o vas a encontrar otro lugar, porque no vamos a echar fuera una persona que ha sido legítimamente elegida. Pero en vez de pensar, ¿cómo es posible esta persona? Porque hace eso, no hace eso. Confíen en Dios, hermanos. Ese es todo mi punto aquí. Es muy sencillo el tema de este mensaje, ¿verdad? Creen en Dios, confíen en Dios. ¿Él es soberano o no? Confíen en Él. Absolutamente soberano sobre todas las cosas, incluyendo una elección. Ahora que terminemos pensando no tanto en nosotros, porque obviamente ese mensaje ha sido enfocado completamente en la iglesia local, en los cristianos aquí. Pero tampoco quiero terminar sin pensar y meditar un poquito más en Él que es la cabeza de esta iglesia. ¿Quién es? Es Cristo, no soy yo. Ni los diáconos que van a ser elegidos. Los líderes son importantes, los necesitamos.
Pero al final de cuentas, Cristo es la cabeza de esta iglesia local y Dios gobierna sobre esa iglesia local. Y esta, hermanos, es la razón ante todo por la cual confiamos tanto en esa elección. No estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en Cristo, quien ama a esta iglesia mucho más que nosotros. Él que es el gran pastor de las ovejas. Confiamos en Él. Confiamos en Dios que sí reina sobre esta iglesia. Pero mientras meditamos esta verdad, necesitamos todos preguntarnos más específicamente. ¿En realidad Cristo gobierna sobre nuestras vidas? ¿Cristo gobierna tu vida? Porque es muy fácil decir que Cristo gobierna sobre la iglesia. Es general. Es mucho más personal, más específico. Pensar si Él en verdad, en la vida cotidiana, reina sobre nosotros. Es decir, cuando tomas decisiones, ¿las tomas pensando en la voluntad de Dios o en tus propios deleites? Y en tu propia comodidad. Es lo que queremos decir cuando preguntamos, ¿Cristo en verdad, en la cosa práctica, reina sobre tu vida? Jóvenes, adultos, todos. Tenemos que preguntarnos. Tenemos que pensar en eso. Nos hemos enfocado mucho en la iglesia, pero no quiero que salgamos pensando más en general. Necesitamos salir pensando específicamente. Puede ser que hay alguien aquí que no es un cristiano. Puede ser que tú piensas que tienes control de tu vida. Tal vez pienses que tú puedes tomar las decisiones que quieras y hacer lo que quieras y no hay nadie que te dice si sí o no. No es así. Dios es soberano. El problema es cuando tomamos decisiones conforme a nuestra naturaleza, pecaminosas, sin Cristo. Nuestras decisiones están equivocadas constantemente. La naturaleza sin Cristo es corrupta y pecaminosa. Tu voluntad fuera de Cristo solamente te va a llevar a más pecado y más rebeldía en contra de Dios. Lo que tienes que hacer es reconocer que Dios reina sobre todo y eso debería incluir tu vida. Tienes que reconocer tu pecado, tu rebeldía, tu incapacidad de obedecer a Dios y humillarte ante tu Creador. Humillarte ante el Dios santo y perfecto y soberano que reina sobre todo. Porque te digo, si no ves tu necesidad de la salvación, si piensas que tú tienes control de todo y no necesitas a nada ni a nadie, nunca vas a rogar por la nueva vida. Nunca vas a clamar a Cristo para recibir el perdón de tus pecados. Pero eso es primero. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Todos han pecado. No hay nadie que busca a Dios. No hay nadie que naturalmente hace lo bueno. Todos están corrompidos. Todos están bajo la ira de Dios. Todos merecen el infierno por su constante pecado en contra de Dios. Así somos en Cristo. Hay buenas noticias también. Dios es rico en misericordia. Y mandó a su Hijo para que nosotros podamos tener perdón de pecados y la vida eterna con Él. Cristo vino para sufrir lo que tú y yo merecemos sufrir, que es la ira eterna de Dios. Cristo vino y sufrió en este mundo y murió en la cruz, tomando tu lugar para que puedas ser salvo, ser perdonado de tus pecados. Todo eso para decir, hoy es el día para ti reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida. Tal vez nunca has pensado en eso. Tal vez piensas que Dios es un ser muy lejos, que no le importa nada aquí en este mundo. No es la verdad. Mandó a su único Hijo para que tú puedas tener la vida eterna. Tienes que reconocer tus pecados en contra de Él, humillarte, arrepentirte y creer solamente en Cristo para tu salvación. Hoy puede ser el día. Tal vez no vas a votar por los diáconos aquí, pero hoy puede ser el día cuando tú reconoces la soberanía de Dios sobre tu propia vida y le pides a Él la salvación. Cada ser humano necesita humillarse bajo el poder y la mano de Dios. Para nosotros que sí hemos recibido esa salvación, que hemos recibido esta gracia soberana de Dios,
Nosotros que somos conscientemente gobernados por su poder. Al terminar este mensaje, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿reconocemos en verdad? ¿Descansamos en verdad en la soberanía de Dios en nuestra iglesia local? Reconocemos y creemos que Él está dirigiendo todo. Dios nos llevó a este punto hoy. Dios va a estar con nosotros en ese cuarto para hacer la lección. Y Dios va a ayudarnos después a someternos a los líderes que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Creemos eso? ¿Confiamos en eso? ¿Descansamos en eso? Estamos a aprender en verdad a descansar completamente en la absoluta soberanía de nuestro Dios. Y como exhortación final, si estás aquí, eres un cristiano, vienes a esta iglesia local, si estás comprometido a la obra que Dios está haciendo aquí, pero no vas a votar hoy porque no eres miembro, considéralo hoy. Algunos de ustedes han platicado conmigo de que quieren, me da mucho gozo, haber más personas públicamente comprometidas a la obra de Dios en ese lugar. Pero si no lo has hecho, no estamos aquí para hacerte sentir mal porque no vas a votar, pero te pregunto, ¿qué te está estorbando? ¿Qué te está estorbando públicamente mostrar que eres parte de la iglesia de Cristo en este mundo? Necesitamos la protección, necesitamos la comunión, necesitamos las personas con discernimiento para votar por los líderes. Parte del beneficio de ser miembro es poder participar en esta gran obra de confiar en Dios y elegir a los líderes en nuestra congregación. Entonces, hermanos, que confiemos, que descansemos en Dios, en su soberanía, en la elección de líderes hoy. Reconocemos que los necesitamos. La iglesia de Cristo necesita a los varones, a los líderes, para que Él nos use para gobernar su iglesia. Necesitamos confiar en Dios en 10 minutos cuando estamos allá votando. No es al azar, hermanos. Dios sabe lo que está haciendo. Y tal vez la cosa más práctica, más importante, hermanos, después de saber quiénes van a ser sus diáconos, todos aquí tienen la necesidad de someterse a ellos. No porque son perfectos. No serán perfectos. No porque nunca van a tomar una decisión equivocada, sino porque en la voluntad de Dios, Él en su soberanía, Él ha permitido que ellos sean los líderes que tenemos, que necesitamos en ese momento. Todo va a estar basado aquí, en esta gran verdad, en esta verdad de ánimo, de poder, de la soberanía de nuestro Dios. Que confiemos en Él. No solamente hoy, sino en todo momento, pero especialmente hoy, confiando que Él va a hacer lo que quiere hacer en esta elección. Vamos a orar. Señor, de todo corazón te damos muchas gracias por las promesas de tu palabra y por el ánimo que tu palabra nos da. Señor, porque si dependiera solamente de nosotros hoy elegir a los varones correctos, estaríamos perdidos. Por eso damos tantas gracias que tú eres el Dios soberano, sobre todo, incluyendo esta cosa tan importante en nuestra iglesia local. Tenemos responsabilidad y te pedimos que podamos votar conforme a la palabra, no conforme a las emociones, que podamos votar con limpia conciencia, después de mucha oración. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo en el momento de votar, porque confiamos en ti. Confiamos que tú reinas, tú gobiernas completamente, absolutamente, sobre todo y sobre todos. Ayúdanos a descansar mucho más en ti, confiar más en ti, reconocer cómo esa doctrina de tu soberanía se aplica a la vida diaria, a cada parte de la vida, Señor. Fortalécenos, te pedimos. Fortalece nuestra iglesia. Te pedimos que nos fortalezcas después de la elección para que no haya ningún tipo de conflicto aquí, Señor.
que nos sometamos todos a tu voluntad en esta lección. Damos gracias. Te alabamos por quien eres y por Cristo, quien vino por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Oramos en su nombre y por sus méritos. Amén.